La deserción escolar ha tomado en Chile dimensiones que son muy preocupantes. Fíjense que solo entre el año 2021 y el 2022 más de 50.000 jóvenes dejaron de asistir a clases. Veriosca Venegas nos va a entregar muchos más antecedentes. No, tenemos, sí. ¿Ya? Sí, estamos con Perfecto, estamos con Raúl Perry, que es de la Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí sí, pensaba que estábamos con Veriosca Venegas. Raúl. Hola, Natalia. Sí, ¿cómo está? Disculpe. A ver, esta cifra es una cifra muy preocupante, pero que tiene una cifra de fondo que es aún mayor, ¿no es cierto? Estudiantes jóvenes que están fuera del sistema desde antes. ¿A cuánto alcanza en este minuto el volumen total de jóvenes que no están yendo a los establecimientos educacionales? Bueno, Polo, supera los 200.000. En lo que nosotros sabíamos hasta antes de la pandemia era que el orden de 40.000 niños, niñas y adolescentes abandonaban el sistema escolar cada año, pero este año aumentó a 50.000, lo que, si bien como relativamente a la matrícula total, que son 3 millones de estudiantes, no se ve tanto, un incremento de 10.000 sobre una base de 40.000 es mucho, es un 25% de incremento y nos constituye esta masa de más de 200.000 estudiantes que están fuera del sistema. Raúl, ¿cuáles son los factores, las causas de esta deserción que ha ido en aumento? Me imagino que mucho tiene que ver la pandemia. ¿Qué análisis se hace al respecto? O sea, de todas maneras tiene que ver con la pandemia, porque claro, ha cambiado el patrón de salida. Pero la deserción escolar, la exclusión del sistema educativo es básicamente un síntoma de una serie de temáticas, de factores de riesgo que no estamos gestionando, factores protectores que no estamos protegiendo, que están a la base de esta conducta, como es la deserción escolar, pero también están a la base de la violencia que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes, están a la base del consumo problemático de sustancias, o de la delincuencia, o de la depresión. Hay una serie de factores del desarrollo que están afectados. La deserción escolar es uno de ellos, y si nosotros queremos prevenirla, y además con eso vamos a prevenir ese otro conjunto de conductas problemáticas, tenemos que ir a estos factores de riesgo, estos factores protectores que están a la base. Y ahí encontramos los sistemas que rodean al niño, niña y adolescente. La comunidad, la escuela, la familia, sus pares. En cada uno de estos sistemas hay factores de riesgo y hay factores protectores que podemos gestionar. Es ahí en donde hay que colocar el acento si nosotros queremos prevenir lo que pueda venir en materia de deserción escolar para los próximos años. Usted menciona, utiliza la palabra exclusión, ¿no es cierto? Porque claro, cuando uno habla de deserción piensa en la persona que está desertando, que se está yendo del sistema, pero aquí de alguna manera queda excluido, y esa es una mirada distinta que pone el énfasis, por supuesto, en los factores que usted mencionaba, los protectores, también los factores de riesgo, y por supuesto en las políticas públicas. ¿Existen programas que permitan en nuestro país realmente recuperar a esos estudiantes y lograr que vuelvan al sistema? Los expertos en exclusión escolar dicen que por mucho que abramos las puertas de los colegios, eso no significa que los estudiantes que están excluidos vayan a volver. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo, que somos una institución más bien dedicada a la prevención, podríamos decir también una metáfora parecida. Por mucho que mantengamos las puertas cerradas, no vamos a evitar que los estudiantes salgan si los factores de riesgo protectores que están a la base no están gestionados. Y en ese contexto, Polo, yo creo que existen programas. La pregunta es cuál es la cobertura que tienen. Si nosotros tenemos que el 50% todavía de la población en Chile cree que las prácticas violentas de crianza son válidas, ahí tenemos un problema que hay que trabajar. Si nosotros todavía tenemos más del 50% de los niños en edad parvularia que no asisten a la educación parvularia, tenemos un problema. Y si tenemos un 30% de la población chilena que todavía no entiende lo que lee, tenemos un problema. Entonces, hay programas, pero la cobertura que tienen es muy, pero muy bajita. Es como si hubiéramos querido solucionar el problema del COVID inoculando al 0,1% de la población. Entonces, si queremos que esto se resuelva, hay que recurrir a los programas que ya tienen evidencia, que tienen datos, que tienen resultados, pero hay que extenderlos a una gran cantidad de la población. Sin duda. Ahora siempre se ha hablado de emparejar la cancha en materia educacional, eso ha motivado protestas, ya sabemos, durante los últimos años. ¿Cuál es la radiografía que se hace hoy día? ¿Quiénes están dejando de estudiar, por ejemplo, en niveles socioeconómicos y cómo afecta justamente esa misión que hay que emparejar la cancha en materia educacional? Es una excelente pregunta, Natalia, porque yo creo que
desde la perspectiva de la prevención, que es la especialización de la Fundación San Carlos de Maipo, existe como esta... nosotros queremos cambiar un poco el foco. Siempre existe la tentación de tratar de encontrar ese perfil exacto de niños para ir justo ahí. Ahora, pensemos nuevamente en el COVID. Cuando se plantea la vacuna del COVID, se vacuna prácticamente el 93% de la población. Es así como tú lograste que tanto las personas de alto riesgo como las personas que tenían bajo riesgo no llegaran a contagiarse, no llegaran a los porcentajes de secuelas o incluso fallecimientos. Y lo mismo tenemos que pensar aquí. Sí, existen algunos perfiles con mayor riesgo, pero también existe una gran cantidad de población con bajo riesgo, pero muy grande. Mientras no trabajemos con toda la población, disminuyendo los riesgos en toda la población, no vamos a tener una disminución poblacional del riesgo de deserción escolar en conjunto con el consumo de droga, la violencia, la delincuencia. Entonces, aquí todos necesitamos fortalecer nuestras habilidades parentales. Todos los colegios probablemente, con excepciones muy acotadas, necesitan mejorar los programas de lectoescritura y tenemos que hacer un esfuerzo a nivel país para que la población que hoy día no está recibiendo educación parvularia reciba desde ese punto de partida las habilidades socioemocionales que necesita. Hay un libro famoso que dice, todo lo que sé en la vida lo aprendí en el kindergarten. Esas habilidades socioemocionales que se construyen ahí, en el primer encuentro de los niños con el sistema educacional, repercuten para toda la vida. Y tenemos un 50% de la población que debería estar ahí y no está. No está. Entonces, ahí están nuestros reales desafíos, no en un perfil en particular, sino en una población general que requiere ser abordada. Raúl Perry, gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días.